El curioso caso de Benjamin Button. Francis Scott Fitzgerald. Capítulos 7 al 11. Capítulo 7. Al menos en una cosa se equivocaron los amigos de Hildegard Moncrieff. El negocio de ferretería al por mayor prosperó de forma asombrosa. En los 15 años transcurridos entre el matrimonio de Benjamin Button en 1880 y la jubilación de su padre en 1895, la fortuna familiar se duplicó, y ello se debió en gran medida al miembro más joven de la empresa. Ni qué decir tiene que Baltimore acabó acogiendo a la pareja en su seno. Incluso el viejo general Moncrieff se reconcilió con su yerno cuando Benjamin le dio el dinero para que publicara su Historia de la Guerra Civil en 20 volúmenes, que había sido rechazada por 9 prominentes editores. En el propio Benjamin, estos 15 años habían provocado muchos cambios. Le parecía que la sangre fluía con nuevo vigor por sus venas. Empezó a ser un placer levantarse por la mañana, caminar con paso activo por la concurrida y soleada calle, trabajar incansablemente con sus cargamentos de martillos y sus cargas de clavos. Fue en 1890 cuando ejecutó su famoso golpe empresarial. Planteó la sugerencia de que todos los clavos utilizados en el clavado de las cajas en las que se envían los clavos son propiedad del expedidor. Una propuesta con rango de proyecto de ley que fue aprobada por el presidente del Tribunal Supremo Fossil y ahorró a Roger Button & Company, ferretería mayorista, más de 600 clavos cada año. Además, Benjamin descubrió que se sentía cada vez más atraído por el lado alegre de la vida. Fue típico de su creciente entusiasmo por el placer el hecho de que fuera el primer hombre de la ciudad de Baltimore en poseer y manejar un automóvil. Al encontrarse con él en la calle, sus contemporáneos se quedaban mirando con envidia la imagen que daba de salud y vitalidad. «Parece que rejuvenece cada año», comentaban. Y si el viejo Roger Button, ahora de 65 años, no había dado la bienvenida adecuada a su hijo, al final lo compensó con atenciones que rozaban la adulación. Y aquí llegamos a un tema desagradable que será bueno pasar por alto lo antes posible. Solo había una cosa que preocupaba a Benjamin Button. Su mujer había dejado de atraerle. En aquel momento Hildegard era una mujer de 35 años con un hijo, Roscoe, de 14 años. En los primeros días de su matrimonio, Benjamin la había adorado, pero con el paso de los años, su pelo color miel se convirtió en un castaño poco excitante. El esmalte azul de sus ojos adoptó el aspecto de una vajilla barata. Y sobre todo, se había vuelto demasiado asentada en sus costumbres, demasiado plácida, demasiado contenta, demasiado anémica en sus excitaciones y demasiado sobria en sus gustos. De novia había sido ella quien había arrastrado a Benjamin a los bailes y las cenas. Ahora las condiciones se habían invertido. Salía socialmente con él, pero sin entusiasmo, devorada ya por esa eterna inercia que viene a vivir con cada uno de nosotros un día y se queda con nosotros hasta el final. El descontento de Benjamin se hizo más fuerte.
Al estallar la guerra hispanoamericana, en 1898, su hogar tenía para él tan poco encanto que decidió alistarse en el ejército. Gracias a su influencia en los negocios, obtuvo una comisión como capitán y demostró ser tan adaptable al trabajo que fue nombrado mayor y finalmente teniente coronel, justo a tiempo para participar en la célebre carga de la colina de San Juan. Fue ligeramente herido y recibió una medalla. Benjamin se había apegado tanto a la actividad y la emoción de la vida militar que lamentó tener que dejarla, pero sus negocios requerían atención, así que renunció a su cargo y regresó a casa. Una banda de música le recibió en la estación y le acompañó hasta su casa. Capítulo 8. Hildegard, agitando una gran bandera de seda, lo saludó en el porche y en el momento de besarla, Benjamin sintió con un hundimiento del corazón que estos 3 años le habían pasado factura. Ahora era una mujer de 40 años, con una tenue línea de canas en la cabeza. La visión le deprimió. Ya en su habitación, se miró en el espejo. Se acercó y examinó su propio rostro con ansiedad, comparándolo después de un momento con una fotografía suya en uniforme tomada justo antes de la guerra. «Dios mío», dijo en voz alta. El proceso continuaba. No había duda. Ahora parecía un hombre de 30 años. En lugar de estar encantado, se sentía incómodo. Estaba rejuveneciendo. Hasta entonces había esperado que una vez que alcanzara una edad corporal equivalente a su edad en años, el grotesco fenómeno que había marcado su nacimiento dejaría de funcionar. Se estremeció. Su destino le parecía horrible, increíble. Cuando bajó, Hildegard le estaba esperando. Parecía molesta y él se preguntó si por fin había descubierto que algo andaba mal. En un esfuerzo por aliviar la tensión entre ellos, abordó el asunto durante la cena de una manera que consideró delicada. «Bueno», comentó con ligereza, «todo el mundo dice que parezco más joven que nunca». Hildegard lo miró con desprecio. Resopló. «¿Crees que es algo de lo que se puede presumir?» «No estoy presumiendo», afirmó él incómodo. Ella volvió a resoplar. «Vaya idea», dijo ella, y después de un momento agregó. «Creí que tendrías el suficiente amor propio como para acabar con esto». «¿Cómo podría hacerlo?», preguntó él. «No voy a discutir contigo», replicó ella. «Pero hay una forma correcta de hacer las cosas y una forma incorrecta. Si has tomado la decisión de ser diferente a los demás, supongo que no puedo impedírtelo, pero realmente no creo que sea muy considerado». «Pero Hildegard, no puedo evitarlo». «Tú también puedes. Simplemente eres testarudo. Crees que no debes ser como los demás. Siempre has sido así y siempre lo serás. Pero piensa cómo sería si todos los demás vieran las cosas como tú. ¿Cómo sería el mundo?». Como se trataba de un argumento estéril y sin respuesta, Benjamin no contestó, y a partir de ese momento empezó a abrirse un abismo entre ellos. Se preguntó qué fascinación había ejercido ella sobre él. Para aumentar la brecha, descubrió, a medida que el nuevo siglo avanzaba, que su sed de diversiones se hacía más fuerte. Nunca había una fiesta de cualquier tipo en la ciudad de Baltimore sin que él estuviera allí, bailando con las jóvenes casadas más guapas, charlando con las debutantes más populares y encontrando su compañía encantadora, mientras su esposa, tal como una viuda de mal agüero, se sentaba entre las madres y las tías vigilantes, a veces con altiva desaprobación y a veces siguiéndolo con ojos solemnes, desconcertados y reprobadores. «Mira», comentaba la gente, «qué pena. Un joven de esa edad atado a una mujer de 45. Debe tener 20 años menos que su esposa». Habían olvidado, como la gente inevitablemente olvida,
que en 1880 sus mamás y papás también habían comentado sobre esta misma pareja mal avenida. La creciente infelicidad de Benjamin en el hogar se vio compensada por sus nuevos intereses. Empezó a jugar al golf y tuvo un gran éxito. Se aficionó al baile. En 1906 era un experto en el Boston y en 1908 se le consideraba un experto en el Maxis, mientras que en 1909 su Castle Walk era la envidia de todos los jóvenes de la ciudad. Sus actividades sociales, por supuesto, interferían en cierta medida con su negocio, pero entonces había trabajado duro en la ferretería al por mayor durante 25 años y sentía que pronto podría pasárselo a su hijo Roscoe, que se había graduado recientemente en Harvard. De hecho, él y su hijo se confundían a menudo. Esto complacía a Benjamin, que pronto olvidó el insidioso miedo que se había apoderado de él a su regreso de la guerra hispanoamericana y llegó a sentir un ingenuo placer por su aspecto. Solo tenía una contraindicación, aquel delicioso ungüento. Odiaba aparecer en público con su mujer. Hildegard tenía casi 50 años y tan solo el hecho de verla le hacía sentirse absurdo. Capítulo 9. Un día de septiembre de 1910, pocos años después de que Roger Button & Company, ferretería mayorista, pasara a manos del joven Roscoe Button, un hombre aparentemente de unos 20 años se inscribió como estudiante de primer año en la Universidad de Harvard en Cambridge. No cometió el error de anunciar que no volvería a cumplir los 50. Ni mencionó el hecho de que su hijo se había graduado en la misma institución 10 años antes. Fue admitido y casi inmediatamente alcanzó una posición destacada en la clase, en parte porque parecía un poco mayor que los demás estudiantes de primer año, cuya edad media era de unos 18 años. Pero su éxito se debió en gran medida al hecho de que en el partido de fútbol contra Yale jugó de forma tan brillante, con tanto ímpetu y con una furia tan fría y despiadada que anotó 7 touchdowns y 14 goles de campo para Harvard y provocó que un once entero de hombres de Yale fueran sacados del campo uno a uno inconscientes. Se convirtió en el hombre más célebre de la universidad. Resulta extraño que en su tercer año apenas pudiera entrar en el equipo. Los entrenadores decían que había perdido peso y a los más observadores les parecía que no era tan alto como antes. Ya no marcaba touchdowns. De hecho, se le mantuvo en el equipo principalmente con la esperanza de que su enorme reputación trajera el terror y la desorganización al equipo de Yale. En su último año no entró en el equipo. Se había vuelto tan delgado y frágil que un día algunos estudiantes de segundo año lo tomaron por un novato, un incidente que lo humilló terriblemente. Llegó a ser conocido como una especie de prodigio, un estudiante de último año que seguramente no tenía más de 16, y a menudo se escandalizaba de la mundanidad de algunos de sus compañeros. Sus estudios le parecían más difíciles, los consideraba demasiado avanzados. Había oído a sus compañeros de clase hablar de St. Midas, la famosa escuela preparatoria en la que muchos de ellos se habían preparado para la universidad, y decidió, después de su graduación, ingresar él mismo en St. Midas, donde la vida protegida entre chicos de su tamaño le resultaría más agradable. Al graduarse en 1914, volvió a su casa en Baltimore con su diploma de Harvard en el bolsillo. Hildegard residía ahora en Italia, así que Benjamin se fue a vivir con su hijo Roscoe. Pero, aunque fue bienvenido en general, es obvio que Roscoe no lo acogió con entusiasmo, e incluso hubo una tendencia perceptible por parte de su hijo a pensar que Benjamin, mientras se paseaba por la casa en plan adolescente, estorbaba un poco. Roscoe estaba ahora casado y destacaba en la vida de Baltimore y no quería que se produjera ningún escándalo en relación con su familia. Benjamin,
que ya no era persona grata para las debutantes y los jóvenes universitarios, se encontraba muy solo, salvo por la compañía de 3 o 4 chicos de 15 años del barrio. Se le ocurrió la idea de ir a la escuela de San Midas. «Oye», le dijo un día a Roscoe, «te he dicho una y otra vez que quiero ir a la escuela preparatoria». «Pues vete entonces», contestó Roscoe brevemente. El asunto le resultaba desagradable y deseaba evitar una discusión. «No puedo ir solo», dijo Benjamin con impotencia. «Tendrás que matricularme y llevarme hasta allí». «No tengo tiempo», declaró Roscoe bruscamente. Sus ojos se entrecerraron y miró con inquietud a su padre. «De hecho», añadió, «será mejor que no sigas con este asunto durante mucho más tiempo. Será mejor que te detengas. Más vale que... Hizo una pausa y su rostro se enrojeció mientras buscaba las palabras. Más vale que te des la vuelta y emprendas el camino inverso. Esto ha llegado demasiado lejos para ser una broma. Ya no tiene gracia. Compórtate». Benjamin le miró al borde de las lágrimas. «Y otra cosa», continuó Roscoe. «Cuando haya visitas en la casa, quiero que me llames tío. No Roscoe, sino tío. ¿Entiendes? Parece absurdo que un chico de 15 años me llame por mi nombre de pila. Tal vez sea mejor que me llames tío todo el tiempo para que te acostumbres». Con una dura mirada a su padre, Roscoe se alejó. Capítulo 10. Al terminar esta discusión, Benjamin subió consternado al piso de arriba y se miró en el espejo. Llevaba 3 meses sin afeitarse, pero no podía encontrar en su cara más que una pelusilla incolora con la que parecía innecesario entrometerse. Cuando volvió a casa de Harvard, Roscoe le propuso que llevara gafas de sol y bigotes de imitación pegados a las mejillas, y por un momento le pareció que se iba a repetir la farsa de sus primeros años. Pero los bigotes le picaban y le avergonzaban. Lloró y Roscoe cedió de mala gana. Benjamin abrió un libro de historias de chicos, los Boy Scouts en la bahía de Bimini, y comenzó a leer. Pero se encontró pensando insistentemente en la guerra. Estados Unidos se había unido a la casa aliada durante el mes anterior y Benjamin quería alistarse, pero, por desgracia, 16 años era la edad mínima y él no parecía tan mayor. Su verdadera edad, que era de 57 años, lo habría descalificado de todos modos. Llamaron a su puerta y el mayordomo apareció con una carta con un gran membrete oficial en una esquina, dirigida al señor Benjamin Button. Benjamin la abrió con avidez y leyó la misiva con deleite. En ella se le informaba de que muchos oficiales de la reserva que habían servido en la guerra hispano-estadounidense iban a ser llamados de nuevo al servicio con un rango superior, y se adjuntaba su nombramiento como general de brigada del ejército de los Estados Unidos con la orden de incorporarse inmediatamente. Benjamin se puso en pie de un salto, temblando de entusiasmo. Esto era lo que quería. Cogió su gorra y 10 minutos más tarde entraba en una gran sastrería de la calle Charles y pidió con insegura voz de tiple que le tomaran las medidas para un uniforme. «¿Quieres jugar a los soldados, hijo?», le preguntó un empleado con indiferencia. Benjamin se sonrojó. «Oiga, no importa lo que quiera», replicó enfadado. «Me llamo Button y vivo en Mount Vernon Place, así que ya sabes quién soy». «Bueno», admitió el empleado con dudas. «Si no lo eres, supongo que tu padre sí lo es». Benjamin se midió y una semana después su uniforme estaba terminado. Tuvo dificultades para conseguir la insignia de general adecuada, porque el vendedor seguía insistiendo a Benjamin en que una bonita insignia de la Asociación de Jóvenes Cristianos quedaría igual de bien y sería mucho más divertida para jugar. Sin decir nada a Roscoe, salió de casa una noche y se dirigió en tren a Camp Mosby, en Carolina del Sur,
donde iba a comandar una brigada de infantería. En un bochornoso día de abril se acercó a la entrada del campamento, pagó el taxi que lo había traído desde la estación y se dirigió al centinela de guardia. «Que alguien se encargue de mi equipaje», dijo con brío. El centinela le miró con reproche. «Dime», comentó, «¿a dónde vas disfrazado de general, hijo?» Benjamin, veterano de la guerra hispanoamericana, se abalanzó sobre él con fuego en los ojos, pero, por desgracia, con una voz aguda y cambiante. «Cuádrese», intentó decir con voz de trueno. Hizo una pausa para respirar. Entonces, de repente, vio al centinela juntar los talones y presentar armas. Benjamin ocultó una sonrisa de gratificación, pero cuando miró a su alrededor, su sonrisa se desvaneció. No era él la causa de aquel gesto de obediencia, sino un imponente coronel de artillería que se acercaba a caballo. «¡Coronel!», gritó Benjamin con fuerza. El coronel se acercó, tiró de las riendas y lo miró fríamente con un brillo en los ojos. «¿Quién eres, niño? ¿Quién es tu padre?», preguntó amablemente. «Ya le enseñaré yo quién soy», contestó Benjamin con voz fiera. «Baje inmediatamente del caballo». El coronel se rió a carcajadas. «¿Quieres mi caballo, general?» «Tenga», gritó Benjamin exasperado. «Lea esto», y tendió su nombramiento al coronel. El coronel lo leyó con los ojos saliéndose de sus órbitas. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó, deslizando el documento en su propio bolsillo. «Me lo ha mandado el gobierno, como usted descubrirá enseguida». «Acompáñame», dijo el coronel con una mirada peculiar. «Subiremos al cuartel general y hablaremos de esto. Venga, vamos». El coronel se dio la vuelta y dirigió su caballo al paso hacia el cuartel general. A Benjamin no le quedaba otra cosa que seguirlo con la mayor dignidad posible mientras se prometía una severa venganza. Pero esta venganza no se materializó. 2 días después, su hijo Roscoe llegó desde Baltimore, acalorado y enfadado por un viaje apresurado, y acompañó al lloroso general sin uniforme de vuelta a su casa. Capítulo 11. En 1920 nació el primer hijo de Roscoe Button. Sin embargo, durante las festividades que lo acompañaron, nadie pensó mencionar que el pequeño niño mugriento, aparentemente de unos 10 años de edad, que jugaba en la casa con soldados de plomo y un circo en miniatura, era el propio abuelo del nuevo bebé. A nadie le desagradaba el pequeño, cuyo rostro fresco y alegre estaba cruzado por un matiz de tristeza. Pero para Roscoe Button, su presencia era una fuente de tormento. En el lenguaje de su generación, Roscoe no consideraba el asunto eficiente. Le parecía que su padre, al negarse a parecer un anciano de 60 años, no se había comportado como un hombre de verdad, sino de una manera estrafalaria y perversa. De hecho, pensar en el asunto durante media hora lo ponía al borde de la locura. Roscoe creía que los hombres con nervios de acero debían mantenerse jóvenes, pero llevarlo a cabo a tal escala era ineficiente. No reportaba ninguna utilidad. Y ahí Roscoe interrumpía sus pensamientos. 5 años después, el pequeño Roscoe había crecido lo suficiente como para jugar a juegos infantiles con el pequeño Benjamin bajo la supervisión de la misma niñera. Roscoe los llevó a los dos al jardín de infancia el mismo día. Y Benjamin descubrió que jugar con pequeñas tiras de papel de colores, haciendo alfombras y cadenas y curiosos y hermosos diseños, era el juego más fascinante del mundo. Una vez se portó mal y tuvo que quedarse en un rincón. Entonces lloró. Pero la mayor parte de las horas fueron felices en la alegre habitación, con la luz del sol entrando por las ventanas,
y la amable mano de la señorita Bailey posándose de vez en cuando en su despeinado cabello. El hijo de Roscoe pasó a primer grado después de un año, pero Benjamin se quedó en el jardín de infancia. Estaba muy contento. A veces, cuando los otros niños hablaban de lo que harían cuando fueran mayores, una sombra cruzaba su carita, como si, de una manera tenue e infantil, se diera cuenta de que esas eran cosas que él nunca compartiría. Los días transcurrían con su contenido monótono. Volvió por tercer año a la guardería, pero ahora era demasiado pequeño para entender para qué servían las brillantes tiras de papel. Lloraba porque los otros niños eran más grandes que él y le daban miedo. La maestra le hablaba, pero aunque él intentaba comprender, no podía entender nada. Lo sacaron del jardín de infancia. Su niñera, Nana, con su vestido de cuadros almidonados, se convirtió en el centro de su pequeño mundo. Los días de sol paseaban por el parque. Nana señalaba un gran monstruo gris y decía elefante, y Benjamin debía repetir la palabra. Y aquella noche, mientras lo desnudaran para acostarlo, la repetiría una y otra vez en voz alta. Elefante, elefante, elefante. A veces Nana le dejaba saltar en la cama, lo que era divertido, porque si se sentaba exactamente como debía, le hacía rebotar de nuevo sobre sus pies, y si decía «ah» durante mucho tiempo mientras saltaba, conseguía un efecto vocal intermitente muy agradable. Le encantaba coger un gran bastón del perchero e ir por ahí golpeando sillas y mesas con él y diciendo «lucha, lucha, lucha». Si había visita, las señoras mayores chasqueaban la lengua a su paso, lo que le llamaba la atención, y las jóvenes intentaban besarle, a lo que se sometía con leve aburrimiento. Y cuando el largo día terminaba, a las 5, subía a la escalera con Nana y le daban de comer avena y agradables alimentos blandos con una cuchara. No había recuerdos molestos en su sueño infantil. No le llegaba ninguna señal de sus valientes días en la universidad, de los años brillantes en los que alegró el corazón de muchas chicas. Solo estaban las paredes blancas y seguras de su cuna, y Nana y un hombre que venía a verlo a veces, y una gran bola naranja que Nana señalaba justo antes de su hora de acostarse y llamaba sol. Cuando el sol desaparecía, los ojos de Benjamin se cerraban soñolientos. Y no había sueños. Ningún sueño venía a perturbarlo. El pasado, la salvaje carga al frente de sus hombres contra la colina de San Juan, los primeros años de su matrimonio, cuando se quedaba trabajando hasta muy tarde en los anocheceres veraniegos de la ciudad presurosa, trabajando por la joven Hildegard a la que amaba, y antes, aquellos días en que se sentaba a fumar con su abuelo hasta bien entrada la noche en la vieja y lóbrega casa de los Button en la calle Monroe. Todo se había desvanecido como un sueño inconsistente, pura imaginación, como si nunca hubiera existido. No lo recordaba. No recordaba con claridad si la leche estaba tibia o fría en su última toma, ni el paso de los días. Solo estaba su cuna y la presencia familiar de Nana. Aparte de eso, no recordaba nada. Cuando tenía hambre, lloraba. Eso era todo. Durante las tardes y las noches respiraba y lo envolvían suaves murmullos y susurros que apenas oía, y olores casi indistinguibles, y luz y oscuridad. Luego todo fue oscuridad, y su blanca cuna y los rostros confusos que se movían sobre él y el cálido y dulce aroma de la leche se desvanecieron por completo de su mente.